Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Es un gusto que nos acompañe, estaremos compartiendo con ustedes el trabajo que se llevará a cabo en unos momentos más en Comisiones Unidas. Es la Comisión de Puntos Constitucionales en conjunto con la Comisión de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y las Comisiones de Estudios Legislativos Primera y Segunda. Y le pongo un poco un antecedente en relación a la jornada de trabajo que se ha vivido este 14 de octubre del año 2014 aquí en el Senado de la República, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales. Le comento, a temprana hora se citó a reunión de trabajo y se dividió en diversas etapas esta reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales. En una primera parte, se pudo hablar al respecto del informe de actividades de esta comisión en relación al segundo año de ejercicio de esta 62ª legislatura. Otro tema importante fue el hacer algunas modificaciones en conjunto con la Comisión del Medio Ambiente en materia del artículo 3º constitucional, y estamos hablando de lo que tiene que ver con educación ambiental, tema que fue aprobado, y de la misma manera también se dio a conocer algunos de los temas que estaban pendientes y que han sido recogidos de diversos ciudadanos, senadoras y senadores de la República, y que han quedado sin materia y por lo tanto han quedado ya archivados. Ahora se abre una segunda etapa. En ese momento se decretó un pequeño receso para dar bienvenida a los integrantes de la Comisión de Justicia, a los integrantes que faltaban de estar presentes de la Comisión de Derechos Humanos, así como de Estudios Legislativos Primera y Segunda. Y en este momento lo que se estará abonando, lo que se estará discutiendo es este dictamen. Le comento, es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cuarto, los párrafos cuarto y sexto del artículo 18, así también como el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. Ese será uno de los temas que se estará tratando en esta segunda parte de trabajo en cuanto a esta reunión de Comisiones Unidas dentro de esta jornada de 18 de octubre, que ha estado siendo una jornada intensa para el trabajo de esta comisión. Pero le comento otro tema que también estará siendo abocado en unos momentos más, y con esto se prevé estará cerrando esta jornada de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, es conocer al respecto de esta minuta. Viene de la Cámara de Diputados, es un proyecto de decreto por el cual se hacen algunas reformas al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación ambiental. Ese se lo mencionaba hace unos instantes. Este ha sido un tema que ha sido ya aprobado con 8 votos a favor, solamente un voto en contra, y que le mencionaba, es un tema que ha enviado la Cámara de Diputados y que ha sido ya puntualmente atendido por esta Cámara de Senadores. Y otro tema importante es este proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el número de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y la duración de su encargo. Le puedo anticipar a que hay una propuesta para que estos consejeros de un número de 7 puedan ascender a un número de 8 consejeros de la Judicatura Federal. Ese será un tema que estará siendo sometido en unos momentos más al conocimiento de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. Así es que continuamos con el trabajo de esta comisión en esta jornada de 14 de octubre que ya le mencionaba. Ha sido una jornada importante para poder cerrar, para poder terminar algunos asuntos pendientes en la agenda legislativa de esta comisión. Iniciamos. Senadoras, senadores, muchísimas gracias por el receso que aceptaron. Vamos a continuar con nuestras reuniones. Ahora toca turno para conocimiento, análisis y en su caso aprobación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda. Le rogaría al señor secretario, el senador Martínez, diera cuenta de la asistencia en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Gracias, senador Burgos. Se encuentra con nosotros tanto el senador presidente Enrique Burgos, el senador Alejandro Encinas, el senador Daniel Amador Gaxiola, la senadora Arely Gómez González, la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, el senador Fernando Torres Graciano, la senadora Sonia Mendoza Díaz, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya y el senador Manuel Bartler Díaz de la Comisión de Puntos Constitucionales. Por tanto, hay quórum. Hay quórum, muchas gracias. Le pediría al señor senador Encinas diera cuenta de los integrantes y asistencia de su comisión. Estamos presentes 3 de los 5 integrantes, la senadora Pilar Ortega, la senadora Claudio Pavlovich y un servidor. Muchas gracias. Le rogaría a la senadora Arely Gómez diera cuenta de la asistencia de la Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia también. En la Comisión de Justicia tenemos ya en lista firmados los asistentes. Se encuentra la senadora Pilar Ortega, el senador Martínez, su persona, el senador Enrique Burgos y el senador Casillas, que tuvo que salir unos momentos, y el senador Romo. El senador Omar Fayad y el senador Gil y la senadora Angélica de la Peña. El senador Gil acaba de manifestar que se incorpora en unos momentos. Tenemos quórum, presidente. Muchísimas gracias. El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos Primera y Segunda se refiere esencialmente a una propuesta de reforma y adición al derechos humanos, sí. Gracias, presidente. La Comisión de Derechos Humanos tenemos una lista de 7 con una justificación, y estamos presentes ahora la senadora Arely Gómez, la senadora Diva Adamira Gastelum, el senador Miguel Ángel Chico y su servidora. Viene bajando el senador Roberto Gil, con el cual seríamos 9. Muchísimas gracias. Sonia, aquí está. Muchísimas gracias. La propuesta de dictamen se refiere a reformas, adiciones al artículo 18 y al artículo 73, fracción 21ª, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previamente, yo quisiera hacer referencia a que, independientemente de las consideraciones que tenga cada senadora o cada senador, ha habido un intercambio de puntos de vista, un análisis realmente muy serio, en el que destaco no solamente a las senadoras y senadores, sino subrayo también una participación muy puntual de los equipos técnicos, de los asesores de las distintas comisiones, que pues han llevado, me consta, horas. Yo quisiera dejar muy puntualmente este reconocimiento al equipo técnico en su conjunto de cada una de las comisiones, a los secretarias y secretarios técnicos, por un trabajo que a mí me pareció realmente exhaustivo y que por supuesto pues estará sujeto a la consideración de cada uno de ustedes. Yo le pediría al señor secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales nos diera la referencia de este dictamen y abrirlo a la consideración de los presentes. Con mucho gusto, señor presidente, y la brevedad de la oportunidad, se presenta a la consideración de las Comisiones Unidas el proyecto de dictamen que trabajaron los equipos técnicos de las 5 comisiones sobre la base de dictaminar varias iniciativas que tienen que ver con el sistema de justicia para adolescentes. En esencia, hay planteamientos de adecuación al párrafo 4º y al párrafo 6º del artículo 18 constitucional, en una vertiente para recoger de manera expresa que el proceso de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, como figura en el artículo 20 constitucional, y recoger la sistemática de expresiones acordes a ese sistema de impartición de justicia. Y por otro lado, establecer en el artículo 73, fracción 21ª de nuestra Constitución,
que recordarán se refiere esencialmente a materia sustantiva penal en sus incisos A y B, y en el inciso C a materias procedimentales penales de justicia para adultos. En el inciso C, establecer la competencia del Congreso de la Unión para expedir la legislación nacional de justicia para adolescentes. Desde luego el proyecto se complementa con los artículos transitorios correspondientes, en esencia para prever las situaciones de la emisión, en caso de que se aprobara la reforma, de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes y el tránsito del orden jurídico aplicable entre el hoy vigente y el nuevo que entraría en vigor en su oportunidad. Hay una explicación amplia, si me permiten decirlo, del análisis de las iniciativas que se tomaron en consideración. Recogimos diversos puntos de vista de las comisiones de justicia, de derechos humanos, para fortalecer la parte expositiva del dictamen, la parte de las consideraciones, particularmente para enfatizar el sentido que pretenden ustedes darles a la reforma constitucional. Es cuanto, señor presidente. ¿Está a consideración de los presentes? Senadora de la Peña, si me hace favor, presidenta de la comisión. Gracias, presidente. Señoras, señores, esta es una reforma muy importante para el país. De manera particular, quiero destacar el cumplimiento del artículo 40 de la Convención sobre Derechos de la Niñez, y es una segunda reforma que sufre el artículo 18 constitucional. Precisamente estamos hoy tomando alguna adecuación importante a partir de la experiencia que hemos tenido en el país después de que reformamos en 2005 el 18 constitucional. Justamente estamos revisando el párrafo quinto y el párrafo séptimo, que junto con el párrafo sexto constituyen los elementos sustantivos importantes, fundamentales en nuestra Constitución, que de manera expresa refieren a la justicia para adolescentes infractores. Adolescentes es muy importante distinguir. La Constitución establece que este sistema tiene que estar configurado para quienes son mayores de 12 años y menores de 18 años de edad. Sigue manteniéndose la potestad de que entre 12 y 14 años no van privados de la libertad, pero había un vacío importante que ahora se está corrigiendo, en el sentido de que cuando se ven involucrados en hechos que están inscritos en violaciones a los ordenamientos de tipo penal, no van a su casa, sino tienen que seguir un tratamiento que permita garantizar que haya una responsabilidad de sus actos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la edad, que es una edad muy distinta a el caso de quienes son mayores de 14 años o menos de 18 años de edad. Tenemos un problema en el país que también está corrigiendo esta iniciativa que hoy discutimos, y que tiene que ver con que hay 32 instrumentos jurídicos en cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal, pero también está en ciernes la entrada en vigor de un ordenamiento federal que, por desgracia, vuelve otra vez a estar inscrito en un sistema mixto. Debemos recordar que la reforma del 18 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2005, es la primera reforma que sufre la Constitución para inscribir el derecho al debido proceso legal, es decir, que se instaura juicios orales en nuestro país. Después, en 2008, hay un proceso muy importante que ya de manera estructural inscribe esta reforma, el derecho al debido proceso, un sistema garantista para todo el sistema penal del país. Pero esta fue la primera referencia importante que inscribimos en la Constitución en 2005, y entonces tenemos una experiencia importante que nos permite que las correcciones que se están haciendo al artículo 18 y por supuesto la salvedad que estamos definiendo para el artículo 73, de tal forma que tengamos un solo sistema nacional, van a permitir que no tengamos especie de tutti frutti en cada una de las entidades federativas, donde no solamente estamos afectando el derecho penal sustantivo, ¿sí? Estamos definiendo con puntualidad cuál es la prescripción de la acción penal,
el límite de las sanciones privativas de libertad. Hay estados que tienen por un mismo delito 3 años, 4 años, 7 años, 12 años y hasta 20 años, entonces eso es muy importante. Y por supuesto vamos a tener que trabajar en la ley secundaria el catálogo de medidas y sanciones que deberán imponerse. Las medidas alternativas de solución de conflictos, las medidas alternativas a la privación de libertad que mandata la Constitución también tienen que ser tomadas en consideración en la nueva legislación para siempre buscar que los adolescentes que infringen las leyes penales puedan tener una reinserción social y por supuesto garantizar en el ejercicio restricto de sus derechos que no cometan, no sigan cometiendo delitos y puedan tener un camino distinto. Ya sé que eso significa muchas cosas, hoy lo decimos fácil, pero me parece que en el trabajo de la ley y de la ley secundaria, que ya está también en ciernes en las comisiones discutiéndose, nos va a permitir que efectivamente en el goce de los derechos, con medidas concretas de parte de las instituciones, con coadyuvancia de la sociedad civil, podamos lograr esta reinserción. ¿Es posible? Claro que es posible. Lo hemos visto en otros lugares del mundo, lo hemos visto en otras regiones de América Latina y me parece que en México deberíamos aprender de esas buenas prácticas que permiten que los adolescentes que cometen una infracción a las leyes penales no sigan ese camino. Y por lo demás, nos parece importante reiterar que los tipos penales quedan inscritos en el ámbito local y por lo tanto este es un paso fundamental para que podamos hacer una sola ley y podamos unificar un solo concepto novedoso, estructural, que sigue en este camino de derogación de la doctrina tutelar para entrar a un sistema garantista. Es cuanto y felicito y me uno a también la felicitación que usted acaba de hacer a el equipo técnico de las comisiones. Es un proceso que nos llevó semanas, las y los compañeros técnicos estuvieron afinando para lograr este consenso de 5 comisiones que no es fácil lograr. En un tema tan sentido, un tema que tiene mucha polémica, un tema que también tiene mucha incomprensión y por supuesto estamos cumpliendo con un tratado internacional que solamente falta un solo país en el mundo para que sea el tratado universal de relevancia, el único que tendría toda la aprobación de todos los países en el planeta. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña, muy puntual, muy amplia. Su exposición creo que enriquece el criterio de todos nosotros. Ha solicitado hacer uso de la palabra el señor senador Alejandro Encinas. ¿Viva? Bien. Senador Encinas. Muchas gracias. Senador Burgos, pues complementando lo planteado ya por la senadora Angélica de la Peña, yo quisiera agregar, en primer lugar, que además de cumplir con las disposiciones de los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano y ratificados por el Senado, esta reforma constitucional retoma de manera importante las modificaciones que se hicieron a partir de la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde hay un cambio conceptual en el régimen, de un régimen proteccionista a un régimen garantista, y desaparecen conceptos como el de menores para reconocer a los adolescentes, así al igual que a las niñas y los niños, como titulares plenos de derechos, en donde el Estado debe garantizar su pleno ejercicio. Por eso, en las reformas al artículo 18 se establece que además de la federación, las entidades federativas tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, de crear un sistema de justicia para los adolescentes, no para los menores, y en el cual será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, que es el concepto contenido ya en la legislación de la figura de adolescente. Y este sistema es un sistema que garantizará, de ahí la idea de avanzar en un sistema garantista, los derechos fundamentales que reconoce la Constitución a los adolescentes, a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, y solo podrán ser sujetos de asistencia social.
De la misma manera, al establecerse las formas alternativas de justicia que deberán observarse en la aplicación de este sistema, se señala que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas, teniendo como objetivo, además de que sean proporcionales las sanciones al hecho realizado, tener como objetivo la reinserción y la reintegración social de los adolescentes a la sociedad, ya al núcleo familiar. Y en el artículo 73, pues es simple y sencillamente la reforma para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de justicia penal para los adolescentes. Creo que esto viene a cerrar un círculo virtuoso importante en torno a la discusión que tuvimos en cuanto a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en particular en el tratamiento de los adolescentes que cometan algún tipo de delito. Es cuanto. Muchas gracias. Solicitaron hacer uso de la voz el señor senador Bartlett, la senadora Arely Gómez, la senadora Pilar Ortega y el señor senador Martínez. Señor senador Bartlett. Bueno, yo con la pena de diferir nuevamente de la mayoría, quisiera hacer algunos comentarios. El tema de la adolescencia y sus responsabilidades es un viejo tema, no es nuevo. Desde las grandes explosiones en los 60s, en todo el mundo se analizó, ¿verdad? Y hemos visto cómo va en un movimiento pendular del castigo a la liberalidad, ¿no? Y yo creo que el penalizar ya a los niños que son de 12 años a los 15 en adelante es seguir una corriente criminal actual que se llama populismo penal, de manera que yo considero que no es el camino en relación con el fenómeno de la adolescencia en un país como el nuestro. A final de cuentas hay una centralización en este asunto para sumar la retahíla de reformas del 73 que significan hacer federal lo que es local. Si seguimos avanzando, decíamos en relación con la centralización. Una reforma más al 73 que es la que ha dado precisamente a la concentración de poderes en el centro de la República. De manera que yo considero que no es este camino el que hay que subrayar. Las conductas antisociales de los jóvenes mayores de 12 años son materia de estudios en todo el mundo. En Estados Unidos tenemos recientemente el asesinato por un policía de un joven de raza negra y un escándalo frente al crecimiento del fortalecimiento de las policías con armas letales y armas largas, ¿verdad? Que ha dado como resultado una enorme cantidad de adolescentes muertos, además de las cárceles de Estados Unidos repletas de jóvenes en estas edades. Hay un tema, este es un tema que habrá que ver en su profundidad sociológica, ¿verdad? Porque hacer una centralización en donde tenemos unas enormes diferencias regionales, ¿verdad? Pues es inadecuado. Es decir, aquí hay oaxaqueños y gente de Guerrero, y van a ser los más penalizados, es donde hay más problemas, ¿verdad? Y si no se ataca paralelamente lo que significa la pobreza y la falta de oportunidades, estamos yendo en un camino en lugar de ir en el otro, ¿verdad? Que es, además, yo les digo con toda franqueza que no podía ser más inoportuno, ¿eh? Ahorita tenemos problemas en Guerrero y en diversos lugares en donde
están ya subiendo las voces a la necesidad de sancionar. La Cámara de Comercio en Michoacán pidiendo que sancionen a los jóvenes que tomaron los camiones. Está creciendo el populismo penal. Y por otro lado vemos que el Seguro Social se está hundiendo, el ISSSTE también, no hay oportunidades de educación, lo estamos viviendo en las marchas del Politécnico, en donde lo que dicen los muchachos es que no hay inversión, una educación tecnológica sin equipamiento. O sea, yo creo que para atacar el tema hay que atacar el tema social. De otra manera, estamos yendo a lo punitivo, ¿verdad? Y dejando a esas masas de jóvenes sin ninguna protección ni ninguna posibilidad de desarrollo. Por eso estaré yo en contra, por dos razones, por el fondo y por la forma. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senadora Arely Gómez. Señor presidente, yo quisiera manifestarme a favor del proyecto y también pues felicitar a todo el equipo de asesores que estuvieron pues más que semanas, meses trabajando en este proyecto de una manera intensa, ya que aquí desde el 12 de diciembre de 2005, como bien se señaló con anterioridad por algunos senadores, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 18 constitucional para establecer un sistema integral de justicia aplicable para los adolescentes acusados de la comisión de una conducta tipificada como delito por las leyes penales. Es el momento aquí donde se precisan las características del proceso en materia de justicia penal para adolescentes, pero ya acordes al proceso penal acusatorio. Se incorpora el tema de reinserción social y familiar del adolescente, atento a la evolución que en los últimos años han tenido los desarrollos teóricos y analíticos prácticos de la reinserción de quien comete un ilícito penal, trátese de un menor de edad, de un adolescente, de un adulto. La teoría de la reinserción social parte de la base de que la acción del poder público se concentra en la aportación de los servicios que requiera la persona procesado para superar sus carencias y limitaciones. Esto es, más que resocializar al responsable de un ilícito penal, generar la atención social que permita la superación de las carencias que podrían impedirle una adecuada reinserción de la sociedad. Por lo mismo, complementariamente, también se realizan algunas precisiones al artículo 18 constitucional, párrafos 4 y 6, acordes a los principios del sistema penal acusatorio. Es importante señalar que el sistema integral de justicia para adolescentes se fortalece con el dictamen que se somete en este momento a consideración, toda vez que permitirá la unificación de la legislación aplicable en la sustanciación de los procedimientos penales en todo el territorio nacional en materia de justicia penal para adolescentes, con lo cual se evitarán eventuales dispersiones legislativas que generen alguna falta de equidad en el acceso a la justicia o falta de certeza jurídica en el funcionamiento de las instituciones y las figuras para la procuración y la impartición de justicia a los adolescentes infractores. Y entre otras cuestiones, aquí se permita, como ya se señaló, se armoniza en todo el país los criterios, se favorece la protección al respeto de los derechos humanos al establecer en un solo documento las disposiciones en materia de justicia penal y fortalece la coordinación y ejecución de acciones entre todas las instancias encargadas de la procuración de justicia en todo el país en la materia. Es por lo antes señalado, por lo cual estoy a favor del dictamen que el día de hoy se nos presenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Solicitaron, y los dejamos para agregar a la lista, a la senadora Angélica de la Peña, al senador Alejandro Encinas y en turno la senadora Pilar Ortega. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, reconocer el trabajo que han venido haciendo las comisiones en esta propuesta de reforma a la Constitución
en donde se pretende hacer algunas adecuaciones al sistema de justicia para adolescentes desde la Constitución, acorde a los derechos humanos y obviamente dándole seguimiento a disposiciones de tratados internacionales y a la Convención de los Derechos del Niño. Yo simplemente, aparte de felicitarlos, decirles y plantearles en esta ocasión que sí tengo una duda y que en función de ello, en el momento de hacer ya nuestras propuestas de modificación, la plantearé con claridad, pero tiene que ver con esta eliminación del concepto de rehabilitación del artículo 18. Y mi duda surge porque, si bien es cierto que, como está planteado en la Constitución, al señalar el artículo 18, que no serán sujetos los menores de 12 años, más bien que solo serán sujetos a asistencia social y a rehabilitación, el concepto es como si esto fuera una sanción para el menor. Y al contrario, hay diversos instrumentos internacionales, incluso un documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que eso es un deber del Estado, la rehabilitación del niño. Entonces, justamente por eso estaría haciendo un replanteamiento de la redacción. Sin embargo, lo dejo en la mesa porque creo que este es un tema que, incluso leyendo la exposición de motivos, solamente se señala que se elimina el concepto porque al no ser sujetos de responsabilidad y no haber procesos de enjuiciamiento, no es necesario que el Estado despliegue una actividad de rehabilitación. Sin embargo, creo que sí es importante retomar este concepto porque estamos hablando finalmente de niños que están en una situación complicada, que muchas veces han cometido algún acto que se pudiera considerar como delito, pero que por la minoría de edad o por tener menos de 12 años no serán sujetos de un proceso penal. Sin embargo, finalmente hay un daño en el niño, y yo creo que sí el Estado debería, además de apoyar con cuestiones de asistencia social, sí es necesario que el Estado intervenga en su rehabilitación, no como una sanción para el menor, sino como una obligación del Estado de darle esta situación, y justamente para cumplir con el fin de la reinserción. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Señor senador Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, también sumarme a la felicitación que hace tanto el senador Burgos como la senadora Angélica de la Peña al trabajo que se ha hecho con motivo de esta próxima minuta, esperemos en los próximos días, respecto a los adolescentes. Por supuesto, también a los equipos técnicos y en particular destacar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia, que con mucha sencillez y con más claridad me ha despejado algunas dudas en tanto se estaba dictaminando también esta materia. También resaltar que seguramente, como en muchas otras cosas, hoy coincido con la senadora Angélica de la Peña. A partir de todo lo que ha comentado. A partir de lo que ha comentado, y hacer también una recopilación de un poco de lo que ha sido la historia en materia legislativa en esta materia de adolescentes, en la reforma que se hizo en el 2005, que obligó a todos los estados a adecuar sus normas en relación a todo un sistema de justicia para adolescentes. Fueron de manera paulatina cada uno de los estados haciendo lo propio. Y a propósito de lo que decía el señor Butler, ¿qué estado creen que fue el último? Apenas hace poco más de año y medio, el estado de Guerrero. El estado de Guerrero apenas publicó su ley de justicia para adolescentes el 24 de febrero de 2012. Curioso, es un poco lo que ocurre en el estado de Guerrero y que apenas
hoy nos demos cuenta de este retraso, no solo cultural, sino también de orden político en el estado de Guerrero. Esta reforma constitucional que dará pie a una ley nacional de justicia para adolescentes también habrá de abrogar otra que aún no entra en vigor, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. La ley federal que está para publicarse hasta el 2014, entrará en vigor, perdón, el 27 de diciembre del 2014, es decir, también estará abrogando esta ley que aún no entra en vigor. Finalmente, no es la política penal, me parece, la que va a resolver un tema de los adolescentes infractores. Debe ser sin duda una política social ante las dudas que se han expresado. Hoy lo que pudiésemos presumir de este primer paso en materia de justicia para adolescentes es que estaríamos, como bien decía la senadora Angélica de la Peña, tratando de estandarizar un poco los criterios en cuanto a la ejecución de sentencias o sanciones de los adolescentes, además, por supuesto, de homologar otros criterios que a la luz de lo que está ocurriendo en algunos estados siguen sin desapegarse del modelo inquisitivo. Creo que esto es para bien reconocer el trabajo que se ha hecho y, por supuesto, reiterar esta grata coincidencia con la señora Angélica de la Peña. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez. En uso de la voz, la senadora. En uso de la voz, la senadora de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bueno, me preocupan mucho los comentarios del señor senador Bartlett. Si me permite, con todo respeto, voy a hacer alguna aclaración, si me permite, señor presidente. Ciertamente coincido con él de que los adolescentes menores de 8 años de edad no deben ser castigados. La Convención y nuestra Constitución también ha ido caminando en su armonización con la Convención y otros tratados internacionales y tomando en consideración otras normas y directrices de Naciones Unidas en la materia, enfatizan con toda puntualidad que justamente hay una obligación del Estado cuando adolescentes cometen algún delito por alguna falta que va derivada de alguna afectación. La situación de vulnerabilidad o peor, la situación de riesgo frente, insisto, a una falta del Estado, entendiendo que el Estado lo constituyen, además de padres, tutores, custodios, por supuesto también las autoridades cuando están obligadas a políticas públicas que tienen que garantizar todos los derechos humanos de adolescentes. Si hacemos una revisión, ¿quiénes son las personas menores de 18 años de edad o menores de 23, 25 años de edad que están en los reclusorios? Encontraremos que la inmensa mayoría de esos jóvenes y adolescentes efectivamente son muy pobres. Están sufriendo una serie de carencias, no tuvieron alternativas de vida que les permitieran gozar de los derechos para tener un proyecto de vida distinto. En eso coincido totalmente con usted. ¿Cuál es el cambio fundamental, estructural de este enfoque que hoy estamos reafirmando en la Constitución? Que quitamos la simulación. Dejamos en el archivo de la historia de nuestro país, de la doctrina tutelarista, los eufemismos. Estaban privados de su libertad, pero no estaban privados de su libertad. Era una autoridad administrativa que finalmente decidía sin ninguna garantía, sin ningún derecho, por supuesto, dejándonos en una situación jurídica en la indefensión, y hacían lo que querían con esos adolescentes, inclusive niños. El cambio en la reforma constitucional define con puntualidad que los adolescentes tienen una responsabilidad de sus actos. Hay un sistema distinto al de adultos, más benigno, que toma consideración de la edad. Y por supuesto, la Constitución nos dice de 12 a 14 años. Yo simpatizo con usted, debimos haber subido a 15 años para que no fueran privados de su libertad. Por cierto, el Comité de Derechos del Niño nos lo ha planteado, subir a 15 años y no dejarlo a 14. Hoy logramos este primer avance que vaya a 14.
De 12 a 14 años no son privados de su libertad. Hay medidas alternativas, un tratamiento distinto. Entonces, por lo tanto, me parece que sí, hay que preocuparnos de que no sean castigados. El sistema tiene que caracterizarse por resarcir los derechos humanos. Esa es la característica de este sistema que lo hace ser diferente al de adultos. El peor ejemplo, señor senador, si me permite, que podemos poner en este tema es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no ha firmado la convención? No la ha firmado, entre otros, porque efectivamente lleva a los jóvenes y a los adolescentes a las cárceles, porque les aplica pena de muerte. Por eso Estados Unidos no ha firmado la convención. Por eso, porque Estados Unidos, cuando firma una convención, sí armoniza su legislación con los tratados internacionales que firma. Esa es la cualidad que tiene Estados Unidos. Y no ha firmado la convención por esa situación. Entonces, estamos poniendo a Estados Unidos como un ejemplo no a seguir. Ahora, las diferencias regionales. Las diferencias regionales justamente es lo que nos preocupa en este dictamen. Tenemos 18 entidades federativas que hoy aplican supletoriamente el Código de Procedimientos Penales de su entidad, que todavía no la armonizan al Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una cosa verdaderamente terrible. Y poner el ejemplo de Oaxaca me parece que es un buen ejemplo. Oaxaca sanciona a los adolescentes con 12 años de privación de libertad. 12 años. Imagínense un joven de 15 años estar privado de su libertad 12 años. No es un buen ejemplo Oaxaca, como tampoco lo son la mayoría de los estados. Lo que estamos haciendo ahora con estas reformas es insistir que haya un solo sistema y entonces homologar, y por supuesto no puede existir, si estamos coincidiendo en la preocupación de que tenemos obligación como Estado de resarcir los derechos humanos de todos estos adolescentes y darles una alternativa de vida distinta, entonces preocuparnos que la privación de libertad sea por el menor tiempo posible y siempre que sea por delito grave. Eso quiere decir que priva en este sistema, por supuesto, de manera preponderante, las medidas alternativas a la privación de libertad. Y hay ejemplos muy buenos. De veras, un adolescente que tiene una medida alternativa de 1 año de trabajo comunitario, lo hace en la estación de bomberos, es un éxito. Tiene alrededor del 90% de los chavos se vindican. Entonces yo creo que tenemos un trabajo muy importante que hacer para lograr, insisto, que estas medidas alternativas de la privación de libertad puedan garantizar que ese es el objetivo del sistema. Los jóvenes que cometen una afrenta a los ordenamientos penales no sigan ese camino, pero es una obligación del Estado con un sistema que tiene que ser, insisto, garantista. Entonces, finalmente me interesaba mucho platicar sobre este asunto porque no podemos configurar el sistema sin la prevención social del delito, que está también en la exposición de motivos y es lo que va a motivar a que nos unamos en la discusión que las comisiones tendremos que dar cuando tengamos que discutir la ley secundaria. Entonces, la pregunta que cuestionaba la senadora Pilar Ortega. Rehabilitación. Hay un cambio progresivo de conceptos. La reinserción social, que no rehabilitación, tiene que ver con el sistema garantista. La rehabilitación tendría otro sentido, pero ahora, cuando un adolescente comete una afrenta al ordenamiento penal, dependiendo la comisión y, por supuesto, a partir de que la sanción sea proporcional a esa comisión de delito, por supuesto, tiene que el sistema garantizar una reinserción social, que, insisto, tiene que tener características distintas porque son personas menores de edad. Por eso corregimos el 18 constitucional y sustituimos rehabilitación, que no es el sentido, aunque todavía la Convención de 1989 lo plantea como rehabilitación, sino haciéndolo acorde con el sistema garantista que poco a poco hemos construido en el país, del debido proceso legal, y siempre destacando que lo que nos interesa, que es el adolescente pueda reinsertarse socialmente. Ese es el gran mérito y esa es la calificación más alta que pudiéramos tener para lograr que el sistema funcione cuando efectivamente logramos ese propósito, es decir, reinsertarlo socialmente. Por eso era el sentido de corregir el término, senador. ¿Verdad?
Bueno, pues cuánto, senador, muchas gracias. Muchas gracias, senadora de la Peña. Solicitó la palabra también el señor senador Alejandro Encinas. Muy brevemente, yo creo que sí hay un matiz respecto a la posición del senador Marbury Bartlett. Justamente esta propuesta busca salir al paso a la tentación de disminuir la edad penal para los adolescentes y crear un sistema garantista que proteja los derechos de los adolescentes y sean sujetos de un sistema de justicia que vigile fundamentalmente en torno a sus derechos. Por supuesto, como se hablaba la senadora La Peña, nos hubiera gustado llegar al acuerdo de que solamente podría aplicarse lo que es la retención de los adolescentes a partir de los 15 años y no de los 14. Hay que señalar que no hay internamiento de los adolescentes entre los 12 y los 13 años y se considera el internamiento como la medida extrema por el tiempo más breve que proceda, aplicándose solamente a partir de los 14 años. Me ha gustado que fuera de los 15 años y evitando los excesos que existen en las legislaciones. El caso extremo es el de Oaxaca, donde efectivamente ya la reclusión se establecía para los jóvenes de 12 años en adelante. Esto ayuda a armonizar la legislación nacional, donde no solamente había desigualdad, sino había afectación a los derechos. No era un régimen garantista, sino era básicamente un régimen sancionatorio. Y finalmente, creo que efectivamente hemos tenido una evaluación conceptual, no solamente para no asumir como menores a las personas entre los 12 y los 18 años de edad, sino como adolescentes, y este concepto garantista que no solamente es la persecución y la sanción, la comisión de una infracción o un delito. Más aún, en el caso de las niñas y de los niños, se habla de conductas antisociales y en ningún momento se habla de tipos de delito de carácter penal. Y de ahí también en estas modificaciones conceptuales ha quedado atrás la idea de los centros de reinserción o de readaptación social para establecer centros penitenciarios donde el objetivo fundamental es la reinserción social, no la rehabilitación. No están enfermos, es un asunto de formas de integración dentro de la sociedad, en la vida comunitaria o incluso en el núcleo familiar. Creo que sí es un cambio, no de paradigma, sí de visión conceptual de cómo crear un sistema integral de protección de derechos de los adolescentes frente a los abusos que hasta la fecha existen en el sistema penal, en donde se ha buscado criminalizar de manera significativa a los jóvenes. Ese es el más. Muchas gracias, senador Alejandro Encinas. Senadora Diva Castelo. Muchas gracias, presidente. Intentaba hablar un poco antes, pero creo que las explicaciones que aquí se han dado son suficientes. Solamente quiero agregar que es muy importante la rectoría que hay sobre el tema. Hay muchos estados todavía donde se llaman consejos tutelares para menores y hicieron cambios supuestamente adentro en una justicia penal que no da ni con el nombre. Entonces creo que este avance que se presente, esta reforma constitucional, va a haber una rectoría, va a haber una dirección sobre qué caminar y además hay que decirlo, lo dijo el senador Encinas, a mí me parece que es continuar con algo que ya empezamos con la ley de niñas, niños y adolescentes en el tema de la garantía de sus derechos, porque uno de los derechos más violentados que tenían los adolescentes era el derecho a audiencia. No hablaban nunca, solamente se les juzgaba y alguien decía, era un monólogo solamente, y que hoy hay una garantía muy importante este sistema. Yo felicito de veras por el trabajo y deberíamos continuar en lo que tiene que ver con los estados, porque no es suficiente solamente hablar de una legislación en justicia penal juvenil, le llaman en algunos lugares, sino revisar la trascendencia y los alcances que esto tiene. Precisamente por lo que ustedes han dicho aquí, es que tenemos muchos problemas con los términos que usamos. Las infracciones que hoy cometen los adolescentes son altamente graves. Hemos encontrado adolescentes que han confesado asesinatos por cientos de asesinatos. Yo les recuerdo un apodo de una criatura que le decían el cianuro,
que participaba exactamente en la descomposición de los cuerpos asesinados. Estamos hablando de un tema realmente urgente, necesario de atender. Y yo me iría más allá, mandé a preguntarle a Angélica, porque me parece que el apartado preventivo, aunque esta es una ley que procedimental, tendríamos que estarlo viendo. Más adolescentes están incursionando hoy en actividades ilícitas, voy a decirlo con sus palabras, en el crimen organizado. Me duele grandemente porque esa es la generación que estamos creando, que estamos formando. Por eso felicito enormemente a las comisiones, especialmente a Angélica, que es una experta en el tema, sobre lo que aquí se ha dicho, y de veras es un día de fiesta que Chema se sume a las propuestas de la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Quisiera hacer mención que el señor senador Martínez, y esto es en abono de la claridad o de la nitidez, hay una propuesta de modificación al segundo transitorio. Lo leo textualmente porque está muy puntual. El segundo dice: el Congreso de la Unión, dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la legislación única en materia de justicia para adolescentes. La propuesta es que en vez de la referencia de única, se ponga nacional, como es el título de la legislación. Exactamente. Salvo la mejor opinión de ustedes, yo creo que esto, ¿sí? ¿Sí? En contraprestación a la coincidencia. Sí, sí. Muy bien, voy a pedirle al señor senador Encinas consulte si está primero suficientemente discutido y, en su caso, someterla a consideración de los presentes por la Comisión de Puntos Constitucionales. Perdón, adelante. Sí, nada más una propuesta también en abono a la argumentación que nos hacía hace un momento la senadora Angélica de la Peña. Si pudiéramos incluir en la exposición de motivos este razonamiento para complementar el que está, porque solamente se señala que al eliminar la palabra reinserción del tema de los menores de 18 años, es por la cuestión de que no son sujetos de responsabilidad y no tienen proceso ni enjuiciamiento. Creo que sería más sólido establecer que se introduce la cuestión de la reinserción, el tema de hacerlo más acorde con el sistema garantista y todos estos argumentos que yo creo que clarificarían mejor por la razón por la cual se elimina este término de rehabilitación. Simplemente para que, si se recoge en la exposición de motivos, también estaríamos de acuerdo. Le pediría, señor presidente de la Comisión de Justicia, don Roberto Gil. Gracias, presidente. En efecto, es pertinente la modificación que propone el senador Martínez, solo que se tienen que ajustar en los dos párrafos, porque también cuando se refiere a la vigencia de las leyes locales, se vuelve a referir la palabra legislación única o la formulación legislación única, que tiene que hacerse en los términos en los que ha planteado el senador Martínez. En los dos párrafos del transitorio segundo se hace referencia a la legislación única, párrafo primero y párrafo segundo. El senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales solo refirió el párrafo primero, pero también se repite en el párrafo segundo. Sí, muy puntual la referencia. Yo creo que es fácil el hacer el ajuste en los transitorios para que diga que en todos los casos nacional en vez de única, y como dice el senador Encinas, hacer la referencia también para enriquecer un poco la exposición de motivos. Le pediríamos al cuerpo técnico nos hiciera el favor. Sí, en todo donde haga la alusión de único, lo pasamos a nacional. Muy bien. Con la visión que propone la senadora Pilar, ¿está de acuerdo la senadora Angélica de la Peña? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Sí, ajustamos, sí. Bueno, le he pedido, senador Gil.
también hay que hacer una precisión nada más semántica. En el último enunciado del transitorio segundo, se dice, en razón de lo anterior se abroga la Ley Federal de Justicia. Sin embargo, parecería que lo que va a abrogar la Ley Federal de Justicia es la entrada en vigor de la ley única. Simplemente se abroga. Con consecuencia, debiese nada más precisarse que una vez emitida, porque hay que reconocerlo, luego nos tardamos y nos tomamos más tiempo de los plazos que nosotros mismos nos damos. Y aquí parecería sugerir que transcurridos los 180 días se abrogaría la Ley Federal de Justicia, la actual ley vigente, y pudiéramos entrar en un terreno de indefinición sobre ley aplicable si no precisamos eso. Yo creo que vale la pena hacer la precisión. Correcto, senador. Tomamos nota y haremos el ajuste correspondiente. Señor senador Encinas, ¿sería tan amable en preguntar si está suficientemente agotado y en su caso someter a votación de la Comisión de Puntos Constitucionales? Bueno, pongo a consideración de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Estudio Legislativo Segunda, si se considera que está suficientemente discutido, y Estudio Legislativo es primera y Estudio Legislativo Segunda, sí, las dos. Si está suficientemente discutido este proyecto de decreto, pues se reforman los párrafos 4 y 6 del artículo 18º y el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. Quienes consideren que está suficientemente discutido, favor de levantar. Esta es económica, de levantar la mano. Muy bien, se considera suficientemente discutido y por tanto, tratándose de Comisiones Unidas, pasaremos a votar en votación nominal por comisión, si es de aprobarse el proyecto de dictamen con las dos modificaciones que se han planteado. La sustitución, tanto en la exposición de motivos como en el articulado, de la referencia a una ley única por el de una ley nacional, y en segundo término que quedará abrogada la actual legislación al momento en que entre en vigor la nueva disposición, no solamente constitucional, sino la ley reglamentaria que atienda a esta reforma constitucional. ¿Está correcto? Claro? Muy claro. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos. A favor. A favor. Senador José María Martínez. A favor. Senador Daniel Amador Gagiola. Dejó voto. Senadora Arely Gómez. A favor. Señora Diva Damira Gastelu. A favor. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. A favor. Senador Benjamín Robles Montoya. A favor. Senador Manuel Bartlett Díaz. Senador Alejandro Encinas, a favor. Aprobado por mayoría. Aclaro que el señor senador Robles deja por escrito a favor, desde luego, pero documentado y razonado el voto favorable. De la Comisión de Justicia, ¿pueden recoger la votación, por favor, señor presidente? Cómo no, presidente. Senador Arely Gómez González. A favor. Senadora Angélica de la Peña. Justicia. Senador Benjamín Robles. Senador Carlos Alberto. Senador Enrique Burgos García. Senador José María Martínez. Senador Roberto Gil, a favor. Han dejado su voto afirmativo los senadores Carlos Alberto Puente Salas, Omar Fayad Méndez y Carlos Mendoza Davis. Le pedimos al señor... Sí, con mucho gusto. Por senador. Estudios Legislativos, primera, el senador Raúl Gracia, senador Miguel Ángel Chico, a favor, senador Zoé Robledo, senador Enrique Burgos, senadora Sonia Mendoza Díaz. Aprobado, presidente, por mayoría. Por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Senadora Pilar Ortega. La senadora Claudia Pavlovich se retiró de la Comisión de Radio, Televisión y Comparecencia, dejó su voto a favor, y Alejandro Encinas, servidor, a favor. Aprobado por 3 de los 5 integrantes de la comisión. Derechos Humanos. Sí, presidente. Por favor, la senadora Diva Damira Gastelu. A favor. La senadora Arely Gómez. A favor. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. A favor. Senador Roberto Gil. A favor. Y tenemos 3 votos a favor de la senadora
Lorena Cuellar, Pablo Escudero y Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias. Por lo tanto, con los ajustes y modificaciones que aquí se sugirieron y que se incorporan, por supuesto, al texto del dictamen, queda aprobado en sus términos el artículo 18 y el 73, fracción 21ª, inciso C. Se turnará a la mesa directiva para los efectos correspondientes. Sin más por el momento, pues agradecemos mucho su participación y su presencia. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, aquí rápido, somos ejecutivos y hablamos de todo. De esta manera, por aprobación de las 5 comisiones unidas, algunas modificaciones que se estarán haciendo, que han quedado acordadas precisamente en esta reunión de trabajo, ha quedado aprobada esta iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 4 y 6 del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. Este tema que, hemos escuchado los puntos de vista de los diversos senadores, senadoras de la República, integrantes de estas 5 comisiones, y que ha quedado ya aprobado y continuará con su proceso legislativo. Y de esta forma estamos llegando al final de esta jornada de puntos constitucionales en comisiones unidas, pero también en su trabajo de manera solitaria, en su comisión ordinaria, donde, diversos temas referentes a esta comisión han sido atendidos puntualmente y que pronto serán vistos o serán reflejados en el trabajo del Pleno del Senado de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. El canal del Congreso, el canal de la Unión, como siempre, le agradece, y yo lo veo muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.